Queridos amigos, lo que están a punto de escuchar los dejará sin aliento. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el poder, la humildad y la justicia divina. María Elena Vázquez jamás imaginó que preparar una simple taza de café cambiaría su destino para siempre y desataría la furia de uno de los hombres más poderosos de México. Pero antes de revelar este increíble relato, déjenme preguntarles algo que los hará reflexionar profundamente. ¿Qué sucede cuando la dignidad de una persona humilde se encuentra con la arrogancia de un millonario sin escrúpulos? La respuesta los sorprenderá de maneras que nunca imaginaron. Si están listos para una historia que los mantendrá al borde de sus asientos durante más de una hora, quédense conmigo. Porque lo que María Elena descubrió aquella mañana de martes no solo cambió su vida, transformó toda la dinámica de poder de una de las haciendas más grandes de Jalisco. En las tierras altas de Jalisco, donde las montañas se funden con el cielo en un abrazo eterno, se alzaba la majestuosa Hacienda San Rafael. Esta propiedad, que se extendía por más de 1000 hectáreas, había sido el símbolo del poder de la familia Herrera Montenegro durante 5 generaciones. María Elena Vázquez despertaba cada día a las 4 de la madrugada. Su pequeña casa de adobe, ubicada en los terrenos de la hacienda junto a las viviendas de los otros trabajadores, contrastaba dramáticamente con la opulenta mansión principal. Mientras las estrellas aún brillaban en el cielo mexicano, esta mujer de 35 años ya estaba de pie, preparándose para otra jornada de trabajo que comenzaría antes del amanecer. Su rostro, marcado por años de trabajo bajo el sol, guardaba una belleza serena que ninguna adversidad había logrado quebrantar. Sus manos, curtidas por el constante contacto con el agua y el jabón, eran testimonio silencioso de 15 años lavando la ropa de la familia más rica de la región. En su pequeña cocina, mientras preparaba el desayuno para sus 2 hijos, María Elena no podía imaginar que este día marcaría el inicio de una transformación que la llevaría por un camino extraordinario. Sus hijos, Diego de 12 años y Esperanza de 9, dormían aún en el cuarto contiguo, ajenos al destino que estaba por desplegarse. La rutina de María Elena era invariable. Después del desayuno silencioso, caminaría los 300 metros que separaban su hogar de la casa principal, donde la esperaba una montaña de ropa sucia de la familia Herrera. Pero había algo especial en este día que ella aún no percibía. Una energía diferente flotaba en el aire matutino. Don Ricardo Herrera Montenegro se despertó esa mañana con un humor particularmente tenebroso. El magnate de 52 años había dormido mal después de una llamada telefónica que había recibido la noche anterior. Sus negocios en la Ciudad de México enfrentaban complicaciones que podrían costarle millones de pesos, y su temperamento explosivo estaba más volátil que nunca. Mientras se dirigía hacia el comedor principal de la mansión, esperando encontrar su café matutino perfectamente preparado, como cada día durante los últimos 20 años, Ricardo no encontró a Esperanza, la cocinera principal que había trabajado para su familia durante décadas. «¿Dónde está mi café?», rugió con una voz que hizo temblar los vitrales de la mansión. Carmen Herrera, su hija de 28 años, apareció en el comedor con expresión preocupada. «Papá, Esperanza llamó esta madrugada. Su madre está muy enferma y tuvo que viajar urgentemente a Guadalajara. Regresará en unos días». Los ojos de Ricardo se encendieron con una furia que Carmen conocía demasiado bien. «¿Y mi café? ¿Quién va a preparar mi café? Tú sabes perfectamente que no puedo funcionar sin él». Y era cierto. Don Ricardo tenía una obsesión casi patológica con su café matutino. No era simplemente una bebida para él, era un ritual sagrado que determinaba cómo transcurriría su día entero. El café debía estar preparado con una precisión exacta.
temperatura perfecta, punto de tostado específico y una combinación particular de granos que solo Esperanza conocía. Carmen, quien se había graduado como abogada y trabajaba defendiendo causas sociales, muy en contra de los deseos de su padre, suspiró profundamente. «Papá, ¿puedo pedirle a alguna de las mucamas que...» «No», la interrumpió bruscamente. «Nadie más sabe preparar mi café como debe ser. ¿Cómo es posible que en una hacienda con más de 50 empleados no haya alguien que pueda hacer algo tan simple como preparar café?» En ese preciso momento, mientras padre e hija discutían acaloradamente, María Elena llegaba a la mansión cargando su canasta de mimbre, lista para comenzar su jornada laboral. Al escuchar los gritos que provenían del comedor, se detuvo en la entrada de servicio, sin saber que estaba a punto de ser arrastrada hacia una aventura que cambiaría su vida para siempre. Carmen, desesperada por calmar a su padre, recordó algo que había escuchado años atrás. «Espera, creo que María Elena, la lavandera, sabe preparar café. Una vez escuché a las otras mujeres comentar que ella hace un café especial para sus hijos». Ricardo se volteó hacia la entrada, donde María Elena permanecía inmóvil, procesando la situación. Sus miradas se cruzaron por primera vez en 15 años de trabajo en la hacienda. Para él, ella siempre había sido invisible, una más entre los trabajadores que mantenían funcionando su imperio. «¡Tú!», le gritó señalándola con un dedo acusador. «Ven acá inmediatamente». María Elena sintió como su corazón comenzó a latir aceleradamente. En todos sus años trabajando en la hacienda, nunca había tenido una interacción directa con el patrón. Sabía de su reputación, un hombre implacable que no toleraba errores y que había despedido a docenas de empleados por faltas menores. Pero algo dentro de ella, una voz que reconoció como la de su difunta abuela Dolores, le susurró al oído: «Mija, ha llegado tu momento». María Elena entró lentamente al opulento comedor, sus zapatos humildes resonando sobre el mármol importado de Italia. Las paredes adornadas con pinturas de valor incalculable y los muebles de caoba que costaban más que lo que ella ganaba en 10 años, la intimidaron profundamente. «Señor Herrera», dijo con voz temblorosa, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado desde pequeña cuando se dirigía a las personas de poder. «No sé si sea apropiado que yo...» «No me importa lo que pienses que es apropiado», la interrumpió brutalmente. «Mi hija dice que sabes preparar café. ¿Es cierto o no?». María Elena sintió cómo las palabras se atoraban en su garganta. Claro que sabía preparar café, pero no cualquier café. Su abuela Dolores, quien había sido curandera en su juventud, le había enseñado secretos ancestrales sobre las plantas y las bebidas que pocos conocían. Pero ese conocimiento era sagrado, era parte de su herencia familiar, no algo que debía compartir con extraños, mucho menos con el hombre que trataba a su familia como si fueran invisibles. Yo no creo que pueda preparar el tipo de café que usted acostumbra, señor», murmuró, dando un paso hacia atrás. «Quizás sería mejor esperar a que regrese Esperanza». El rostro de Ricardo se puso rojo de furia. «¿Me estás diciendo que no puedes preparar una maldita taza de café? Para eso te pago. ¿Para que me digas que no puedes hacer algo tan simple?». Carmen intervino, notando cómo su padre estaba perdiendo el control. «Papá, por favor, no le grites». «María Elena, solo inténtalo, por favor. Mi padre realmente necesita su café para comenzar el día». María Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la situación. Si rechazaba esta petición, sabía que Ricardo encontraría cualquier excusa para despedirla. Y entonces, ¿qué sería de sus hijos? ¿Cómo pagaría la escuela de Diego y los medicamentos que Esperanza necesitaba para su asma? Pero por otro lado, usar los conocimientos sagrados que su abuela le había transmitido para satisfacer los caprichos de este hombre arrogante se sentía como una traición a su herencia. «No puedo», susurró finalmente.
Lo siento, pero no puedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo la miró con una mezcla de incredulidad y rabia que hizo que María Elena temiera por su seguridad. ¿Sabes qué?, dijo Ricardo con una voz peligrosamente calmada. Tienes hasta mañana para cambiar de opinión. O preparas mi café o encuentras trabajo en otra parte, y te aseguro que me encargaré personalmente de que ninguna hacienda en todo Jalisco te dé empleo. María Elena sintió cómo el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La amenaza era real. Todos conocían el poder e influencia de don Ricardo en la región. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Dio vueltas en su pequeña cama mientras sus hijos dormían en el cuarto contiguo, completamente ajenos a la crisis que enfrentaba su madre. A las 2 de la madrugada finalmente se levantó y salió de su casa, buscando el aire fresco de la noche jalisciense. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia la pequeña capilla que se encontraba en el límite de la propiedad. Un lugar donde había encontrado consuelo desde que llegó a trabajar a la hacienda 15 años atrás. Para su sorpresa, vio una luz tenue proveniente del interior. Al acercarse, descubrió al padre Miguel Santos, el párroco de 60 años que había servido a la comunidad durante más de 3 décadas, arrodillado frente al altar en oración silenciosa. El padre Miguel era un hombre extraordinario. Alto y delgado, con cabello completamente blanco y ojos que irradiaban una sabiduría profunda, era respetado tanto por los trabajadores como por los patrones. Tenía la peculiar habilidad de moverse entre ambos mundos sin comprometer sus principios, y había sido testigo de más historias humanas que cualquier otra persona en la región. María Elena, dijo sin voltear, como si hubiera estado esperándola. Sabía que vendrías esta noche. Ella se acercó lentamente y se arrodilló junto a él. Padre Miguel, estoy en una situación terrible. No sé qué hacer. El sacerdote la escuchó en silencio mientras ella le contaba todo lo que había sucedido. Cuando terminó, él permaneció callado durante varios minutos, como si estuviera consultando con una sabiduría superior. Hija mía, dijo finalmente, ¿recuerdas la historia que me contaste sobre tu abuela Dolores? María Elena asintió. Le había contado al padre Miguel sobre su abuela años atrás, durante uno de esos momentos de confidencia que surgían naturalmente en su presencia. Tu abuela no era simplemente una curandera, continuó el sacerdote. Era una guardiana de conocimientos ancestrales que se remontan a siglos atrás. Lo que ella te enseñó no son simples recetas, son herramientas de transformación. Pero, padre, usar ese conocimiento para satisfacer los caprichos de don Ricardo se siente como... ¿Cómo qué, hija? Como una traición a mi abuela, a mi familia, a mí misma. El padre Miguel sonrió suavemente. María Elena, déjame contarte algo que tu abuela me dijo una vez, poco antes de morir. Ella me dijo, padre, los conocimientos sagrados no se dan para ser guardados como tesoros ocultos, se dan para ser usados cuando el destino llama a la puerta. María Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tu abuela sabía que este día llegaría, continuó el sacerdote. No exactamente cómo o cuándo, pero sabía que los conocimientos que te transmitió serían necesarios para algo más grande que una simple taza de café. ¿Qué quiere decir, padre? Miguel se puso de pie lentamente y caminó hacia una de las ventanas de la capilla, desde donde se podía ver la mansión principal de la hacienda, iluminada por las luces de seguridad. Don Ricardo Herrera es un hombre poderoso, pero está construido sobre cimientos de arena, dijo pensativo. Su arrogancia, su desprecio por quienes considera inferiores, su obsesión con el control, todo eso son señales de un alma que ha perdido el rumbo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Alguna vez has pensado por qué don Ricardo está tan obsesionado con su café matutino? María Elena negó con la cabeza. No es solo una bebida para él. Es lo único que lo conecta con algo más profundo, algo que ha perdido hace mucho tiempo.
Su obsesión es su forma de buscar algo que no sabe que ha perdido. El padre Miguel se volteó hacia ella con una expresión seria pero gentil. María Elena, creo que Dios te ha puesto en este momento, en este lugar, por una razón muy específica. No solo para preparar café, sino para ser un instrumento de transformación en la vida de un hombre que ha olvidado su humanidad. Pero padre, yo soy solo una lavandera. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar a alguien como don Ricardo? Los instrumentos más poderosos de Dios a menudo vienen en los paquetes más humildes, sonrió el sacerdote. David era solo un pastor cuando enfrentó a Goliat. María era solo una joven de Nazaret cuando cambió el mundo. María Elena sintió como algo comenzaba a cambiar dentro de ella. Una calidez extraña, como si su abuela Dolores estuviera ahí, susurrándole al oído. ¿Qué debo hacer, padre? Prepara el café, hija mía. Pero no cualquier café. Prepara el café que tu abuela te enseñó. El café que ella llamaba el despertar del alma. El amanecer del día siguiente llegó con una belleza particular. Los primeros rayos de sol pintaron las montañas de Jalisco con tonos dorados y rosados, como si la naturaleza misma estuviera celebrando algo especial que estaba por suceder. María Elena despertó sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Durante la noche, después de su conversación con el padre Miguel, había regresado a su casa y había sacado una pequeña caja de madera que había pertenecido a su abuela Dolores. Dentro de esa caja, envueltos cuidadosamente en tela de algodón, se encontraban pequeños frascos con hierbas, especias y otros ingredientes que su abuela había usado en sus preparaciones especiales. «El café que despierta el alma», murmuró, recordando las palabras exactas que su abuela había usado años atrás cuando le enseñó esta receta particular. Pero había algo más que el padre Miguel había despertado en ella la noche anterior. Una comprensión de que este momento no se trataba solo de mantener su trabajo o satisfacer a un patrón caprichoso. Había algo más grande en juego, algo que ella aún no comprendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. A las 5 de la mañana, una hora antes de su horario habitual, María Elena se dirigió hacia la mansión principal. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela donde había guardado cuidadosamente los ingredientes especiales que necesitaría. Carmen Herrera la recibió en la puerta de servicio. La joven abogada había pasado una noche tan inquieta como María Elena, preocupada por la tensión que había presenciado el día anterior. «María Elena», dijo con alivio visible en su rostro, «¿has decidido preparar el café de mi padre?» «Sí, señorita Carmen, pero necesito pedirle un favor». «Por supuesto, dime». «Necesito usar ingredientes especiales, no es café común lo que voy a preparar». Carmen la miró con curiosidad. En todos los años que había conocido a María Elena, nunca había visto esa expresión de determinación en su rostro. «¿Qué tipo de ingredientes?» María Elena abrió su bolsa y le mostró algunos de los frascos. «Son hierbas y especias que mi abuela me enseñó a usar. Hacen que el café tenga propiedades especiales». ¿Propiedades especiales? Es difícil de explicar, señorita. Pero su padre necesita más que café común. Necesita algo que lo ayude a recordar quién realmente es. Carmen se quedó en silencio por un momento, procesando esas palabras extrañas, pero que de alguna manera resonaron profundamente en ella. Su padre, en efecto, parecía haber perdido algo fundamental de su humanidad en los últimos años. ¿Sabes que mi padre puede reaccionar muy mal si el café no es de su agrado? Lo sé, respondió María Elena con una calma sorprendente. Pero a veces, señorita Carmen, hay que arriesgarlo todo para que las cosas importantes sucedan. Carmen asintió lentamente y las condujo hacia la cocina principal de la mansión. La cocina era un espacio impresionante. Electrodomésticos de última generación importados de Europa, superficies de mármol inmaculado,
y utensilios que valían más que el salario anual de María Elena. Pero ella no se sintió intimidada. En ese momento, conectada con la sabiduría de su abuela, se sintió exactamente donde debía estar. Comenzó a trabajar con movimientos precisos y ritualizados que había aprendido años atrás. Primero, seleccionó los granos de café más finos que encontró en la despensa, pero estos no serían suficientes por sí solos. De su bolsa sacó el primer frasco, canela de Ceilán auténtica, no la común que se encuentra en los mercados. Su abuela siempre había insistido en que la canela verdadera tenía el poder de abrir el corazón a nuevas posibilidades. El segundo frasco contenía cardamomo verde, especias que su abuela llamaba las semillas de la comprensión. Según ella, ayudaban a las personas a ver más allá de sus propias limitaciones. El tercer frasco era el más especial. Contenía pétalos secos de flor de cacao silvestre, que su abuela había recolectado en las montañas de Chiapas décadas atrás. Estos pétalos, según la tradición familiar, tenían la capacidad de despertar memorias olvidadas y emociones enterradas. Pero el ingrediente más importante no estaba en ningún frasco. Era la intención con la que preparaba la bebida. Su abuela le había enseñado que la energía y la intención del preparador se infundían en todo lo que tocaba. Mientras trabajaba, María Elena comenzó a recordar las palabras exactas que su abuela usaba durante estos rituales. Que este café abra los ojos que han estado cerrados, que ablande el corazón que se ha endurecido, que despierte el alma que ha estado dormida. Carmen observaba fascinada mientras María Elena trabajaba. Había algo casi hipnótico en la forma en que se movía, como si estuviera ejecutando una danza sagrada en lugar de simplemente preparar una bebida. El aroma que comenzó a llenar la cocina era diferente a cualquier cosa que Carmen hubiera experimentado antes. No era solo café, era una sinfonía de fragancias que parecían despertar recuerdos y emociones que ella había olvidado que tenía. María Elena susurró, ¿qué está sucediendo aquí? La lavandera sonrió sin dejar de trabajar. Algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo, señorita Carmen. En ese momento, escucharon los pasos pesados de don Ricardo bajando las escaleras de mármol. Su rutina matutina era invariable. Se levantaba a las 6 en punto, se duchaba por exactamente 15 minutos, se vestía con uno de sus trajes hechos a la medida y aparecía en el comedor a las 6:45, esperando encontrar su café perfectamente preparado. María Elena sintió cómo su corazón se aceleraba, pero también sintió una extraña sensación de calma. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no había marcha atrás. Don Ricardo entró al comedor con su expresión habitual de impaciencia y autoridad. Llevaba un traje gris oscuro que había costado más que lo que la mayoría de sus empleados ganaban en 6 meses, y su reloj de oro suizo brillaba bajo la luz del candelabro de cristal. «Espero que hayas encontrado a alguien competente para preparar mi café», le dijo a Carmen sin siquiera mirar hacia la cocina, donde María Elena estaba dando los toques finales a su preparación especial. «Sí, papá». María Elena accedió a prepararlo. Ricardo frunció el ceño. «¿La lavandera? No me inspira mucha confianza, pero supongo que no tengo alternativa». En ese momento, María Elena apareció llevando una bandeja de plata que Carmen le había proporcionado. Sobre la bandeja se encontraba una taza de porcelana china que había pertenecido a la bisabuela de Ricardo. Una elección que Carmen había hecho instintivamente, sintiendo que era apropiada para la ocasión. El aroma que emanaba de la taza era extraordinario. Ricardo, a pesar de su predisposición negativa, no pudo evitar notarlo inmediatamente. «¿Qué es ese olor?», preguntó con suspicacia, pero sin poder ocultar completamente su intriga.
«Es su café, señor Herrera», respondió María Elena con voz firme, colocando la bandeja frente a él con movimientos elegantes que parecían naturales, pero que en realidad eran parte del ritual que su abuela le había enseñado. Ricardo tomó la taza entre sus manos y la acercó a su nariz. El aroma era familiar pero diferente, como si fuera un recuerdo de algo que había olvidado hace mucho tiempo. «¿Qué le pusiste?», preguntó con tono acusatorio. «Ingredientes especiales que mi abuela me enseñó a usar», respondió María Elena sin bajar la mirada, algo que sorprendió tanto a Ricardo como a Carmen. «¿Tu abuela? ¿Y se supone que eso debería importarme?». María Elena respiró profundamente antes de responder. «Mi abuela solía decir que el café verdadero no solo alimenta el cuerpo, sino que nutre el alma. Ella preparaba café especial para las personas que habían perdido el rumbo». El silencio que siguió fue tenso. Ricardo la miró fijamente, tratando de determinar si esta mujer humilde se estaba atreviendo a insultarlo o si simplemente estaba siendo ingenua. Finalmente, llevó la taza a sus labios y tomó el primer sorbo. El efecto fue inmediato y completamente inesperado. En lugar del sabor amargo y fuerte al que estaba acostumbrado, experimentó una complejidad de sabores que parecían despertar sensaciones que había olvidado. La canela aportaba una calidez que se extendió por todo su pecho. El cardamomo creaba una sensación de claridad mental que no había experimentado en años, y los pétalos de cacao despertaron algo profundo en su memoria. Pero más que los sabores, algo inexplicable comenzó a suceder en su interior. Imágenes comenzaron a fluir por su mente. Su infancia en esa misma hacienda, cuando solía correr por los campos junto a los hijos de los trabajadores, sin pensar en diferencias de clase. Su padre, don Carlos Herrera, quien a pesar de ser estricto, siempre había tratado a los empleados con respeto y dignidad. Recordó a su madre, doña Isabel, quien había muerto cuando él tenía 20 años, y cómo ella solía preparar café especial para cualquier visitante que llegara a la hacienda, sin importar su posición social. Por un momento que le pareció eterno, Ricardo se sintió conectado con algo que había perdido hace décadas, su propia humanidad. Pero entonces, la realidad presente regresó bruscamente. Su imperio comercial, sus responsabilidades, su posición de poder, las expectativas que otros tenían de él como el hombre más influyente de la región. «¿Qué me hiciste?», le preguntó a María Elena con una voz extraña, como si estuviera luchando entre dos versiones diferentes de sí mismo. «Nada que no necesitara ser hecho, señor Herrera», respondió ella con una serenidad que parecía venir de una fuente muy profunda. Ricardo se puso de pie bruscamente, derramando un poco del café sobre el mantel blanco de lino importado. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, furia y algo más que no podía identificar. «¿Cómo te atreves?», rugió. «¿Cómo te atreves a...?» Pero las palabras no llegaron. No sabía exactamente qué era lo que María Elena había hecho. Solo sabía que algo había cambiado dentro de él y eso lo aterrorizaba. En ese momento Carlos El Checo Morales, el administrador de la hacienda, entró al comedor. Era un hombre corpulento de 40 años que había trabajado para los Herrera durante más de una década, ejecutando sin cuestionamientos las órdenes más duras de la familia. «Don Ricardo», dijo con su voz áspera, «necesito hablar con usted sobre los trabajadores que quiere que despida hoy». La interrupción fue como un rayo que devolvió a Ricardo a su personalidad habitual. El momento de vulnerabilidad que había experimentado se cerró como una puerta de acero. «Sí, por supuesto», dijo, recuperando su compostura autoritaria. «María Elena, lárgate de aquí. No vuelvas a acercarte a mi comedor». Pero mientras decía esas palabras, no pudo evitar mirar la taza de café que aún tenía en sus manos. El aroma seguía llegando hasta él, y con él, ecos de esas sensaciones inexplicables que había experimentado momentos antes. María Elena tomó la bandeja y comenzó a alejarse,
Pero antes de salir del comedor, se volteó y dijo: «Señor Herrera, mi abuela solía decir que cuando el alma está lista para despertar, ni todo el poder del mundo puede detenerla». Ricardo la miró con una mezcla de furia e inquietud, pero no respondió. Carmen observó toda la escena con fascinación. Había presenciado algo extraordinario, aunque no comprendía completamente qué había sucedido. Lo que sí sabía es que por primera vez en años había visto a su padre mostrar algo parecido a la vulnerabilidad humana. Después de que María Elena se retiró, Ricardo permaneció de pie junto a la mesa, mirando la taza de café como si fuera un objeto peligroso. Finalmente, la terminó de un trago, como si quisiera deshacerse rápidamente de su influencia. Pero el daño, o más bien la transformación, ya había comenzado. Los siguientes 3 días fueron extraños para todos en la hacienda San Rafael. Don Ricardo había regresado a su rutina normal, exigiendo que su café fuera preparado por Carmen o por cualquiera de las otras mucamas, rechazando categóricamente que María Elena volviera a acercarse a la cocina principal. Pero algo había cambiado en él de manera sutil pero notable. Los empleados comentaban entre susurros que el patrón parecía distraído, como si estuviera luchando con pensamientos que no podía controlar. Más de una vez había sido visto mirando por las ventanas hacia donde trabajaba María Elena, con una expresión que nadie podía interpretar. María Elena, por su parte, había regresado a sus labores de lavandería con una extraña sensación de calma. Sabía que lo que había comenzado no había terminado. Su abuela siempre le había dicho que los conocimientos sagrados actuaban como semillas. Una vez plantadas, crecían por sí solas hasta dar fruto en el momento apropiado. El 4.º día, algo inesperado sucedió que cambiaría el curso de los eventos de manera dramática. Carmen llegó corriendo a la casa de María Elena a las 8 de la noche, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de desesperación total. «María Elena», dijo entre sollozos, «necesito tu ayuda. Es mi padre». María Elena la invitó a entrar y le sirvió un vaso de agua fresca. Sus hijos, Diego y Esperanza, estaban haciendo la tarea en la mesa de la cocina y observaron con curiosidad a la elegante señorita que nunca antes había visitado su humilde hogar. «¿Qué sucede, señorita Carmen?». Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo de seda. «Mi padre, algo está terriblemente mal con él. Desde que tomó tu café hace 4 días, no ha sido el mismo. No puede dormir, apenas come. Y hoy se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Hoy lo encontré llorando en su oficina», continuó finalmente. «María Elena, en 38 años de vida, nunca había visto a mi padre llorar, ni siquiera cuando murió mi madre». María Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esto podía suceder. Su abuela le había advertido sobre los efectos del café que despierta el alma en personas que habían estado desconectadas de sus emociones durante mucho tiempo. «Cuando le pregunté qué le pasaba», continuó Carmen, «me dijo algo muy extraño. Me dijo: Carmen, creo que he estado muerto durante 20 años y apenas me estoy dando cuenta». Diego y Esperanza miraron a su madre con ojos muy abiertos. Nunca habían visto a la señorita Carmen en su casa, y mucho menos hablando de cosas tan serias. «Señorita Carmen», dijo María Elena cuidadosamente, «lo que su padre está experimentando es normal cuando el alma comienza a despertar después de haber estado dormida por mucho tiempo». «¿Qué quieres decir?». María Elena se levantó y fue hacia la pequeña caja de madera donde guardaba los recuerdos de su abuela. Sacó un cuaderno viejo y desgastado, con tapas de cuero que habían sido hermosas décadas atrás. «Mi abuela escribía sobre estas cosas», explicó. «Ella decía que cuando una persona ha reprimido sus emociones y su humanidad durante años, el despertar puede ser muy doloroso al principio.
Es como cuando alguien ha estado en la oscuridad por mucho tiempo y de repente sale al sol brillante. Carmen tomó el cuaderno con reverencia. Las páginas estaban llenas de una escritura elegante, en tinta desvanecida, con recetas, reflexiones y observaciones sobre la naturaleza humana. Pero, María Elena, estoy preocupada. Mi padre canceló todas sus reuniones de negocios para mañana. Eso nunca había sucedido antes. Y esta tarde le dijo a Carlos que suspendiera los despidos que tenía planeados. Mi padre nunca cambia de opinión sobre decisiones de negocios. María Elena asintió pensativamente. Su padre está comenzando a recordar quién realmente es debajo de toda esa armadura de poder y control que ha construido. ¿Y eso es bueno o malo? Eso, señorita Carmen, depende de si él decide abrazar lo que está descubriendo o si decide luchar contra ello. Carmen guardó silencio por un momento, mirando las páginas del cuaderno de la abuela de María Elena. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarlo? María Elena miró hacia donde sus hijos seguían haciendo la tarea, ajenos a la conversación de los adultos. Pensó en todo lo que estaba en juego: su trabajo, la seguridad de su familia y algo más grande que aún no comprendía completamente. «Hay algo», dijo finalmente, «pero sería muy arriesgado para mí». «¿Qué es?» «Tu padre necesita completar el proceso que comenzó. El café que le preparé fue solo el primer paso, pero para que la transformación sea real y permanente, necesita enfrentar las verdades más profundas sobre sí mismo». Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Cómo?» «Mi abuela tenía un ritual especial para casos como este. Lo llamaba la Noche de las Verdades. Pero requiere que la persona esté dispuesta a beber una preparación aún más poderosa que la primera y que pase una noche entera confrontando sus propios demonios internos. ¿Y si mi padre no está dispuesto?». María Elena sonrió tristemente. «Entonces seguirá sufriendo entre dos mundos, el hombre que era y el hombre que podría llegar a ser. Y esa es una forma muy dolorosa de vivir». Carmen cerró el cuaderno y se lo devolvió a María Elena. «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito que convengas a tu padre de que venga aquí, a mi casa, mañana por la noche». Carmen la miró con incredulidad. «¿Quieres que mi padre, don Ricardo Herrera Montenegro, venga a la casa de una lavandera?» «María Elena, él nunca». «Si realmente quiere sanar», la interrumpió María Elena suavemente, «vendrá. Las personas que están verdaderamente listas para cambiar harán cosas que nunca imaginaron posibles». Al día siguiente, algo extraordinario sucedió en la Hacienda San Rafael. Don Ricardo canceló no solo sus reuniones de negocios, sino que también le dijo a Carlos que no quería ser molestado por ningún asunto relacionado con el trabajo. Se pasó la mayor parte del día caminando por los terrenos de la hacienda, visitando lugares que no había recorrido en años. Observó a los trabajadores en los campos. Realmente los observó, como si los estuviera viendo por primera vez. Cerca del mediodía se acercó al área donde María Elena estaba tendiendo ropa al sol. Ella lo vio acercarse, pero continuó con su trabajo, extendiendo las camisas blancas sobre las cuerdas con movimientos precisos y ritualizados. «María Elena», dijo Ricardo, y su voz sonaba diferente, más suave, menos autoritaria. Ella se volteó y lo miró directamente a los ojos, algo que sorprendió a ambos. «Señor Herrera, ¿qué me hiciste con ese café?». La pregunta no sonaba acusatoria como días antes. Sonaba como la pregunta genuina de alguien que necesitaba entender algo importante. «Le di algo que necesitaba», respondió María Elena simplemente. Ricardo caminó entre las cuerdas de tender ropa como si estuviera navegando por un laberinto. «No he podido dormir desde entonces. Siguen llegando recuerdos, cosas que había olvidado, cosas que no quería recordar. Los recuerdos vienen por una razón», dijo María Elena, colgando otra camisa. «Vienen para enseñarnos algo». «¿Enseñarme qué?». María Elena se detuvo y lo miró con una expresión que él no pudo interpretar completamente. «Eso es algo que solo usted puede descubrir, señor Herrera».
Ricardo guardó silencio por varios minutos, observando cómo ella trabajaba. Había una elegancia en sus movimientos que nunca había notado antes, una dignidad que trascendía su posición social. Carmen me dijo que tienes algo más que puedes hacer para ayudarme con esto que me está sucediendo. María Elena asintió. Sí, pero requiere que usted esté verdaderamente dispuesto a enfrentar todo lo que ha estado evitando. ¿Qué significa eso? Significa venir a mi casa esta noche, sentarse conmigo como un ser humano con otro ser humano y permitir que su alma complete el proceso de despertar que ya comenzó. La sugerencia era tan absurda desde la perspectiva del mundo de Ricardo que debería haberlo ofendido profundamente. Don Ricardo Herrera Montenegro, uno de los hombres más poderosos de Jalisco, ir a la humilde casa de una lavandera, pero en lugar de ofensa sintió algo parecido al alivio. ¿A qué hora?, preguntó. Esa noche, a las 9 en punto, sucedió algo que nadie en la Hacienda San Rafael había visto jamás. Don Ricardo Herrera, vestido no con uno de sus trajes elegantes, sino con ropa casual que no había usado en años, caminó los 300 metros desde su mansión hasta la pequeña casa de adobe de María Elena. Carmen lo siguió a distancia, fascinada y aterrorizada a la vez por lo que estaba presenciando. María Elena lo recibió en la puerta como si hubiera estado esperando a un viejo amigo. Sus hijos ya estaban dormidos, y la pequeña casa estaba iluminada por velas que creaban un ambiente sagrado y acogedor. «Señor Herrera», dijo, «bienvenido a mi hogar». Ricardo entró lentamente, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y humildad que era completamente nueva para él. La casa era pequeña, pero impecablemente limpia y ordenada. Había fotografías familiares en las paredes, flores frescas en un jarrón de cerámica y un aroma suave a copal que le recordó algo de su infancia. «Siéntese, por favor», le dijo María Elena, señalando una silla de madera junto a una pequeña mesa. Mientras él se sentaba, ella comenzó a preparar algo en su cocina. Ricardo pudo ver que estaba utilizando no solo los ingredientes que había usado para el café días antes, sino también otras hierbas y sustancias que sacó de frascos más pequeños. «¿Qué estás preparando?» «Algo que mi abuela llamaba la medicina del alma», respondió sin dejar de trabajar. «Es más fuerte que el café que le preparé antes, pero también es más sanador». «¿Sanador de qué?». María Elena se detuvo y lo miró directamente. «De las heridas que llevamos dentro, señor Herrera. De las partes de nosotros mismos que hemos abandonado o negado. Del dolor que causamos y del dolor que hemos recibido». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «No estoy seguro de estar listo para eso». «Nadie está nunca completamente listo», sonrió María Elena gentilmente. «Pero hay momentos en la vida en que el alma nos dice que es hora de sanar, y esos momentos no esperan a que estemos listos». Le sirvió la preparación en una taza de barro simple pero hermosa. El líquido era de un color oscuro que parecía cambiar cuando se movía, y el aroma era complejo e hipnótico. «¿Qué va a sucederme si bebo esto?» «Va a recordar», dijo María Elena simplemente. «Va a recordar todo, lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo doloroso. Y en ese recordar va a encontrar las respuestas que ha estado buscando sin saberlo». Ricardo tomó la taza entre sus manos. Estaba tibia y podía sentir una energía extraña emanando de ella. «María Elena, antes de hacer esto, necesito preguntarte algo. Dígame, ¿por qué estás haciendo esto por mí? He sido cruel contigo y con todos los trabajadores durante años. Te he tratado como si fueras invisible. ¿Por qué me ayudas?». María Elena se sentó en la silla frente a él. Sus ojos reflejaban la luz de las velas de una manera que los hacía parecer antiguos y sabios. «Porque mi abuela me enseñó que cuando vemos a alguien sufriendo, sin importar quién sea o cómo nos haya tratado, tenemos la responsabilidad de ayudar si podemos. Usted ha estado sufriendo durante años, señor Herrera, solo que su sufrimiento se ha mostrado como ira y crueldad en lugar de lágrimas. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso?».
porque las personas verdaderamente felices y en paz no necesitan humillar a otros para sentirse importantes. Solo las personas que están heridas por dentro lastiman a otros. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento procesando esas palabras. Finalmente llevó la taza a sus labios. ¿Estarás aquí conmigo mientras sucede lo que tenga que suceder? Estaré aquí, prometió María Elena. No estarás solo en este viaje. Ricardo bebió la preparación de un solo trago. El efecto fue inmediato e intenso. El mundo alrededor de él comenzó a cambiar, como si las paredes de la pequeña casa se estuvieran expandiendo y transformando en paisajes de su memoria. Y entonces comenzó el verdadero viaje hacia las profundidades de su alma. Lo que sucedió durante las siguientes 6 horas cambiaría a don Ricardo Herrera Montenegro para siempre. Bajo la influencia de la medicina sagrada de la abuela de María Elena, Ricardo viajó a través de las capas de su propia historia como si estuviera hojeando las páginas de un libro que había olvidado que existía. Primero llegaron los recuerdos hermosos. Su infancia en la hacienda cuando corría descalzo por los campos junto a los hijos de los trabajadores. En esos recuerdos no había diferencias de clase, no había jerarquías. Solo había niños jugando bajo el sol de Jalisco, compartiendo aventuras y risas. Vio a su madre, doña Isabel, con una claridad que lo sorprendió. La vio preparando comida para las familias de los trabajadores durante las épocas difíciles. La vio curando heridas de los niños sin importar si eran hijos de empleados o visitas importantes. La vio orando en la pequeña capilla, pidiendo bendiciones no solo para su familia, sino para todos los que vivían en la hacienda. Mamá siempre decía que éramos guardianes de estas tierras y de estas personas, murmuró Ricardo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Decía que el poder verdadero no venía de ser temido, sino de ser amado y respetado. María Elena permanecía sentada frente a él, sosteniendo sus manos cuando las visiones se volvían demasiado intensas, ofreciendo palabras de consuelo cuando el dolor se volvía casi insoportable. Luego vinieron los recuerdos más difíciles, la muerte de su madre cuando él tenía 20 años, y cómo esa pérdida había endurecido su corazón de maneras que no había reconocido hasta ahora. Vio cómo poco a poco había comenzado a construir muros alrededor de sus emociones, convenciéndose de que la vulnerabilidad era debilidad. Vio el momento exacto en que había decidido que ser temido era más seguro que ser amado. Tenía tanto miedo, sollozó Ricardo. Tenía tanto miedo de volver a sufrir como sufrí cuando murió mamá, que decidí no sentir nada nunca más. Pero las visiones no se detuvieron ahí. Le mostraron las consecuencias de esa decisión. Los empleados que había despedido sin consideración por sus familias, los momentos en que había tenido oportunidades de mostrar compasión y había elegido la dureza, las veces que había usado su poder para humillar a otros porque en el fondo se sentía pequeño y asustado. «Dios mío», murmuró, «¿qué me he convertido?» Se convirtió en alguien que estaba tratando de protegerse, dijo María Elena suavemente. Pero ahora puede elegir convertirse en alguien diferente. Las visiones continuaron, pero ahora le mostraron algo inesperado. Todas las veces que había tenido impulsos de bondad que había reprimido. Todos los momentos en que había querido ayudar, pero se había detenido por temor a parecer débil. Todas las ocasiones en que había admirado en secreto la dignidad y fortaleza de personas como María Elena. Y finalmente vio algo que lo sorprendió profundamente. Vio su potencial. Vio la versión de sí mismo que podría llegar a ser si eligiera el amor en lugar del miedo, la compasión en lugar del control, la humildad en lugar de la arrogancia. En esa visión se vio transformando la hacienda en un lugar donde los trabajadores fueran tratados como familia, donde su riqueza se usara para elevar a otros en lugar de oprimir.
donde su poder se convirtiera en un instrumento de justicia y prosperidad para todos. ¿Puedo realmente ser esa persona?, le preguntó a María Elena, quien había sido testigo silenciosa de todo el proceso. «Ya es esa persona», respondió ella. Solo había olvidado cómo acceder a ella. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de la pequeña casa, Ricardo había completado su viaje hacia las profundidades de su alma. Estaba físicamente exhausto, pero espiritualmente renovado. «María Elena», dijo con voz ronca pero clara, «¿puedes perdonarme por la forma en que te he tratado todos estos años?». Ella sonrió con una calidez que parecía irradiar luz propia. «Ya lo perdoné hace mucho tiempo, señor Ricardo. Pero más importante que mi perdón es que usted se perdone a sí mismo y decida ser diferente a partir de ahora. ¿Cómo puedo compensar todo el daño que he causado? Viviéndolo diferente cada día que le quede», respondió María Elena. «Las disculpas son importantes, pero las acciones son lo que realmente sana el mundo». Ricardo se puso de pie lentamente, sintiendo como si hubiera nacido de nuevo. Miró alrededor de la pequeña casa, que había sido testigo de su transformación, con gratitud y respeto. «María Elena, quiero que sepas que a partir de este momento, todo va a cambiar en la hacienda». «Lo sé», sonrió ella. Pude verlo en su corazón durante toda la noche. Los cambios comenzaron inmediatamente. Esa misma mañana, don Ricardo convocó a una reunión extraordinaria con todos los trabajadores de la hacienda. Era la primera vez en la historia de San Rafael que el patrón hablaba directamente con todos los empleados al mismo tiempo. Se presentó ante ellos sin su traje elegante, vestido con ropa sencilla y con una expresión que nadie había visto antes: humildad genuina. «Mis amigos», comenzó, y esas dos palabras causaron murmullos de sorpresa entre los reunidos. «He vivido entre ustedes durante más de 30 años, pero recién ahora me doy cuenta de que nunca realmente los he visto». Carlos el Checo Morales estaba parado a un lado, con expresión confundida y preocupada. Los cambios en don Ricardo lo inquietaban profundamente porque amenazaban el sistema de poder del cual él se beneficiaba. «Quiero pedirles perdón», continuó Ricardo, «por la forma en que los he tratado, por las veces que he sido injusto, por haber olvidado que antes que patrón y empleados, somos seres humanos que compartimos esta tierra hermosa». Los trabajadores se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Algunos mostraban esperanza cautelosa, otros escepticismo, y algunos francamente incredulidad. María Elena estaba parada entre la multitud, observando cómo las semillas plantadas durante la noche anterior comenzaban a germinar en el mundo real. «A partir de hoy», anunció Ricardo, «los salarios de todos ustedes se incrementarán en un 50%. Vamos a construir una escuela nueva para los niños de la hacienda y vamos a establecer un fondo médico para que todas las familias tengan acceso a atención de salud de calidad». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro, pero Ricardo no había terminado. «Además, vamos a crear un consejo de trabajadores que participará en las decisiones importantes de la hacienda. Sus voces serán escuchadas y respetadas». Carlos no pudo contenerse más. «Don Ricardo, ¿se encuentra bien? Estos cambios van a costar una fortuna y van a convertir esta hacienda en lo que siempre debió haber sido», lo interrumpió Ricardo con firmeza pero sin ira. «Un lugar donde todas las personas que contribuyen a su prosperidad reciban el respeto y la dignidad que merecen». Un anciano trabajador llamado don Aurelio, que había trabajado en la hacienda durante más de 40 años, se adelantó tembloroso. «Señor Ricardo», dijo con voz quebrada por la emoción, «¿de verdad está hablando en serio?». Ricardo se acercó al anciano y, para sorpresa de todos, lo abrazó. «Don Aurelio, usted ha dado la mitad de su vida a esta tierra.
Es hora de que esta tierra le devuelva algo a usted y a su familia. Fue en ese momento que muchos de los trabajadores comenzaron a llorar. Algunos de alegría, otros de alivio y otros simplemente por la emoción de ser finalmente vistos y valorados. Pero no todos estaban contentos con los cambios. Carlos el Checo esperó hasta que la reunión terminó para acercarse a Ricardo en privado. Don Ricardo, necesitamos hablar. Estos cambios van a arruinar el negocio. Los otros hacendados se van a reír de usted. Van a pensar que se volvió loco. Ricardo lo miró con una expresión serena pero firme. Carlos, durante años te pagué para que fueras duro con los trabajadores porque yo no tenía el valor de enfrentar mi propia crueldad. Eso termina hoy. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu trabajo aquí ha terminado. Te voy a dar una liquidación generosa, pero necesito administradores que compartan mis nuevos valores. Carlos se puso rojo de furia. Está cometiendo un error terrible. Todo esto es culpa de esa bruja de la lavandera. Ella le hizo algo. María Elena me devolvió algo que había perdido, respondió Ricardo calmadamente. Me devolvió mi humanidad. Esa noche, mientras Ricardo reflexionaba sobre los eventos del día en su estudio, Carmen entró con una expresión de asombro y orgullo. «Papá», dijo, «no puedo creer lo que pasó hoy. Es como si hubiera regresado de un viaje muy largo». «En cierto sentido, eso es exactamente lo que pasó», sonrió Ricardo. «Hice un viaje al lugar más lejano de todos, mi propio corazón. ¿Cómo te sientes?» Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. «Me siento como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona durante 20 años y finalmente hubiera regresado a ser yo mismo». Carmen lo abrazó. «Mamá estaría tan orgullosa de ti». «Espero que sí, mija. Espero que sí». Los meses siguientes trajeron una transformación completa a la Hacienda San Rafael. Las promesas que Ricardo había hecho no fueron solo palabras. Se convirtieron en acciones concretas que cambiaron la vida de cientos de personas. La escuela nueva se construyó en tiempo récord, con maestros de la mejor calidad y recursos educativos que rivalizaban con los de las escuelas privadas de Guadalajara. Los hijos de los trabajadores, incluidos Diego y Esperanza, los hijos de María Elena, ahora tenían acceso a una educación que antes solo estaba disponible para los ricos. El centro médico que se estableció en la hacienda no solo atendía a los empleados y sus familias, sino que también brindaba servicios gratuitos a las comunidades vecinas más pobres. Pero quizás el cambio más significativo fue en la forma en que Ricardo se relacionaba con las personas. Comenzó a caminar regularmente por los campos, hablando con los trabajadores, conociendo sus nombres, preguntando por sus familias y escuchando realmente sus preocupaciones y sugerencias. María Elena había sido nombrada supervisora de bienestar de los trabajadores, un puesto que Ricardo había creado especialmente para ella. Su sabiduría y su conexión natural con las personas la convertían en la persona perfecta para ser un puente entre la administración y los empleados. Pero no todo había sido fácil. Los cambios habían enfrentado resistencia desde múltiples frentes. Otros hacendados de la región, efectivamente, habían comenzado a criticar a Ricardo, acusándolo de ser demasiado blando y de establecer precedentes peligrosos que podrían hacer que sus propios trabajadores exigieran mejores condiciones. «Ricardo se ha vuelto loco», decían en sus reuniones privadas. «Está arruinando el orden natural de las cosas». También había trabajadores que inicialmente desconfiaban de los cambios, convencidos de que era una trampa o que todo volvería a ser como antes en cuanto pasara la novedad. Y Carlos, el Checo, después de ser despedido, había comenzado a esparcir rumores venenosos sobre Ricardo, sugiriendo que María Elena había usado brujería para controlarlo. Pero Ricardo había enfrentado todas estas resistencias con una fortaleza que no había mostrado nunca antes.
no la fortaleza del poder y la intimidación que había usado en el pasado, sino la fortaleza que viene de estar alineado con los propios valores más profundos. Un día de octubre, 6 meses después de la noche de transformación en la casa de María Elena, Ricardo recibió una visita inesperada. Un grupo de reporteros de la Ciudad de México había llegado para hacer un reportaje sobre lo que estaban llamando el milagro de San Rafael. Las noticias sobre los cambios revolucionarios en la hacienda se habían extendido por todo el país, y muchas personas querían entender cómo un hombre conocido por su dureza había tenido una transformación tan radical. Durante la entrevista, el reportero principal le hizo la pregunta que Ricardo había estado esperando. Don Ricardo, mucha gente dice que usted cambió de la noche a la mañana. ¿Qué fue exactamente lo que causó esta transformación tan dramática? Ricardo miró hacia donde María Elena estaba trabajando en los jardines de la mansión, rodeada de niños que la escuchaban contar historias mientras plantaba flores. Conocí a una maestra, dijo simplemente. Una maestra que me enseñó que el poder verdadero no viene de cuánto miedo puedas inspirar, sino de cuánta esperanza puedas crear. ¿Se refiere a algún consultor empresarial o coach de vida? Ricardo sonrió. No, me refiero a una mujer sabia que sabe preparar café como nadie en el mundo y que entiende el corazón humano mejor que cualquier psicólogo. El reportero no entendió completamente la respuesta, pero algo en la forma en que Ricardo la dijo le hizo sentir que había una historia mucho más profunda detrás de esas palabras. Esa noche, después de que los reporteros se fueron, Ricardo caminó hasta la casa de María Elena. Era algo que hacía regularmente ahora, no como patrón visitando a una empleada, sino como un amigo visitando a otro amigo. María Elena, le dijo mientras ella preparaba té para ambos. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas cambiarían tanto? Ella sonrió con esa sabiduría serena que él había llegado a admirar profundamente. Mi abuela siempre decía que cuando plantamos semillas de amor en tierra fértil, los frutos que crecen superan nuestros sueños más ambiciosos. ¿Y cómo sabías que mi corazón era tierra fértil? Durante años mostré exactamente lo contrario, porque debajo de toda esa dureza siempre pude ver al niño que una vez corrió descalzo por estos campos jugando con los hijos de los trabajadores. Ese niño nunca se había ido realmente, solo había sido enterrado bajo capas de miedo y dolor. Ricardo asintió, comprendiendo una vez más por qué María Elena había sido elegida por el destino para ser su maestra. ¿Sabes lo que más me sorprende de todo esto?, le dijo. ¿Qué? Que ser bueno, ser justo, ser compasivo no me ha hecho más débil. Me ha hecho más fuerte de lo que nunca fui cuando trataba de controlar todo a través del miedo. Es porque ahora su fuerza viene del lugar correcto, respondió María Elena. Viene del amor en lugar del miedo, de la conexión en lugar del aislamiento, de la generosidad en lugar del egoísmo. En ese momento Diego y Esperanza entraron corriendo a la casa, cargando libros de su nueva escuela y emocionados por contarle a su madre sobre todo lo que habían aprendido ese día. Ricardo los observó con una sonrisa. Estos niños, que antes habrían crecido con las mismas limitaciones educativas que habían marcado a generaciones de hijos de trabajadores, ahora tenían un futuro lleno de posibilidades infinitas. María Elena, dijo mientras los niños hacían su tarea en la mesa de la cocina, quiero preguntarte algo. Dígame, ¿cómo puedo asegurarme de que estos cambios perduren después de que yo ya no esté? ¿Cómo puedo garantizar que la próxima generación de la familia Herrera continúe tratando a las personas con la dignidad y el respeto que merecen? María Elena lo miró pensativamente. Recuerda lo que su madre solía decir sobre ser guardianes de la tierra y de las personas. Sí, los valores verdaderos no se enseñan con palabras, se enseñan con acciones. Si usted vive estos principios cada día, y si Carmen los ve funcionando, ella los adoptará naturalmente. Y cuando llegue el momento de que ella tenga hijos,
les transmitirá lo que aprendió de usted. Y si aparecen presiones externas que tenten a futuras generaciones a regresar a las viejas formas. María Elena sonrió. Por eso mi abuela siempre insistía en que los cambios verdaderos deben estar escritos no solo en contratos y documentos, sino en el corazón de las personas. Cuando un lugar se llena de amor genuino, ese amor se convierte en su propio guardián. Esa conversación llevó a Ricardo a tomar una decisión que sorprendería a muchos. Decidió documentar formalmente todos los cambios en los estatutos legales de la Hacienda, estableciendo que los principios de dignidad, justicia y prosperidad compartida fueran requisitos legales permanentes para cualquier futuro administrador de San Rafael. También estableció un fondo educativo permanente que garantizaría que los hijos de todas las familias de trabajadores tuvieran acceso a educación superior, sin importar las circunstancias económicas de sus padres. Pero quizás la decisión más significativa fue la creación de lo que llamó el Consejo de los Sabios, formado por los trabajadores más respetados de la Hacienda, incluyendo a María Elena como presidenta. Este consejo tendría poder de veto sobre cualquier decisión administrativa que violara los principios de dignidad y justicia que ahora gobernaban San Rafael. De esta manera, le explicó Ricardo a Carmen, si algún día yo olvido quién soy realmente, o si tú o tus hijos se dejan llevar por la tentación del poder absoluto, habrá voces sabias que los guíen de regreso al camino correcto. Un año después de aquella noche transformadora en la casa de María Elena, la Hacienda San Rafael se había convertido en un modelo que estaba siendo estudiado e imitado por propietarios rurales de todo México y otros países de América Latina. Delegaciones de empresarios, académicos y activistas sociales llegaban regularmente para entender cómo un lugar que había sido símbolo de desigualdad se había transformado en un ejemplo de prosperidad compartida y justicia social. Pero para Ricardo, el verdadero éxito se medía en cosas más simples y profundas. Se medía en la sonrisa genuina de don Aurelio, el anciano trabajador que ahora tenía una pensión digna y una casa nueva para pasar sus años dorados. Se medía en los ojos brillantes de Diego y Esperanza, quienes hablaban con entusiasmo sobre sus sueños de convertirse en doctor y maestra, respectivamente, sabiendo que esos sueños eran ahora posibilidades reales. Se medía en la transformación de Carmen, quien había encontrado en los valores renovados de su padre una inspiración para expandir su trabajo legal hacia la defensa de comunidades rurales en todo el estado. Y se medía, sobre todo, en la relación profunda e inesperada que había desarrollado con María Elena, quien se había convertido no solo en su colaboradora más valiosa, sino en la amiga más sabia que había tenido jamás. Una mañana de diciembre, mientras desayunaban juntos en el jardín de la mansión, una tradición que habían establecido para planificar las actividades de bienestar de los trabajadores, Ricardo le hizo a María Elena una pregunta que había estado reflexionando durante meses. María Elena, ¿crees que tu abuela sabía específicamente que esto iba a pasar, que tú y yo nos encontraríamos de esta manera? María Elena puso down su taza de café, preparado ahora por ella misma con la receta especial que se había convertido en la bebida favorita de Ricardo, y sonrió con esa expresión misteriosa que él había aprendido a asociar con sus momentos de mayor sabiduría. Mi abuela solía decir que el universo está constantemente conspirando para sanar las heridas que los seres humanos se hacen unos a otros. Pero esa sanación solo puede suceder cuando las personas están listas para recibirla. ¿Y crees que yo estaba listo? Creo que usted había sufrido lo suficiente como para estar dispuesto a cambiar, respondió ella. El sufrimiento puede endurecernos o ablandarnos. En su caso, finalmente lo ablandó lo suficiente como para que el amor pudiera entrar. Ricardo asintió,
comprendiendo una vez más la profundidad de la sabiduría que esta mujer extraordinaria llevaba dentro. ¿Sabes lo que pienso ahora cuando miro hacia atrás a todos esos años en los que fui tan duro y cruel? ¿Qué piensa? Pienso que tal vez era necesario que yo tocara fondo de esa manera para poder apreciar realmente la luz cuando finalmente llegara. María Elena sonrió. Mi abuela tenía un dicho sobre eso también. A veces, mijo, tenemos que perdernos completamente para poder encontrar nuestro camino verdadero. En ese momento, un grupo de niños corrió hacia ellos desde la escuela nueva. Era la hora del recreo, y los pequeños habían desarrollado la costumbre de visitar a don Ricardo y doña María Elena, como habían comenzado a llamarlos cariñosamente, para contarles sobre sus estudios. Entre ellos venían Diego y Esperanza, radiantes de orgullo, porque ese día habían sido seleccionados para representar a la escuela en una competencia académica estatal. «¡Don Ricardo! ¡Doña María Elena!», gritó Esperanza. «Nuestra maestra dice que tenemos las mejores calificaciones de toda la región». Ricardo se arrodilló para estar a la altura de los niños y los escuchó con la atención completa que ahora dedicaba a todas las personas, sin importar su edad o posición. Mientras observaba las caras iluminadas de esos pequeños que ahora tenían un futuro lleno de posibilidades, Ricardo sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumó. «María Elena», le dijo cuando los niños regresaron a sus clases, «quiero preguntarte algo importante. Dígame, si pudieras pedirle cualquier cosa al universo ahora mismo, ¿qué pedirías?». María Elena miró hacia los campos donde los trabajadores laboraban con alegría y dignidad, hacia la escuela donde resonaban las voces de niños aprendiendo, hacia el centro médico donde se curaban cuerpos y se aliviaban sufrimientos. «Pediría que esta historia se repita en otros lugares», dijo finalmente. «Que otros corazones endurecidos encuentren el camino de regreso a la compasión, que otras comunidades descubran que la prosperidad verdadera solo llega cuando es compartida por todos». ¿Y cómo podríamos hacer que eso suceda? Viviendo de tal manera que nuestra historia inspire a otros a escribir sus propias historias de transformación, respondió María Elena. Mi abuela solía decir que un acto de amor verdadero crea ondas que se extienden mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Ricardo asintió, sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Esa tarde, mientras caminaba por los senderos de la hacienda que ahora pulsaban con vida y alegría, Ricardo reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido en los últimos 12 meses. Un año antes había sido un hombre poderoso pero vacío, temido pero no respetado, rico en dinero pero pobre en todo lo que realmente importaba. Ahora era un hombre que había encontrado su propósito verdadero, usar su posición y recursos para crear más justicia, más oportunidades y más alegría en el mundo. La transformación había comenzado con una simple taza de café, preparada por una mujer humilde que vio en él no al hombre cruel en que se había convertido, sino al hombre bueno que siempre había tenido el potencial de ser. Pero el verdadero milagro no había sido que Ricardo cambiara. El verdadero milagro había sido descubrir que el amor, la compasión y la justicia no eran signos de debilidad, sino las fuerzas más poderosas del universo. Y que cuando esas fuerzas se liberan en el mundo a través de las acciones de personas valientes y sabias como María Elena, pueden transformar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras y tal vez, poco a poco, el mundo entero. 5 años después de aquella noche extraordinaria, el modelo San Rafael había sido implementado en más de 50 haciendas y empresas rurales en todo México. Ricardo había escrito un libro titulado El café que cambió mi vida, donde contaba su historia de transformación sin revelar los detalles específicos sobre la medicina sagrada de la abuela de María Elena,
pero sí hablando abiertamente sobre el poder del amor genuino para sanar heridas profundas y crear cambio social. María Elena, ahora directora del Instituto de Bienestar Rural, que habían fundado juntos, viajaba por todo el país capacitando a otros líderes comunitarios en los principios de dignidad, justicia y prosperidad compartida que habían transformado San Rafael. Sus hijos, Diego y Esperanza, se habían convertido en estudiantes extraordinarios. Diego había decidido estudiar medicina para servir a comunidades rurales, inspirado por la clínica de la hacienda. Esperanza mostraba un talento natural para la enseñanza y hablaba con pasión sobre crear escuelas como la de San Rafael en lugares donde los niños pobres no tenían acceso a educación de calidad. Carmen se había casado con un abogado que compartía sus valores sociales, y juntos habían fundado un bufete que se especializaba en defender los derechos de trabajadores rurales. Pero quizás el testimonio más poderoso del cambio duradero en San Rafael era la forma en que las nuevas generaciones de niños crecían en la hacienda. Estos pequeños no conocían un mundo donde las diferencias de clase determinaran el valor de las personas. Para ellos era natural que el hijo del dueño de la hacienda jugara junto al hijo del trabajador, que todos los niños tuvieran acceso a la mejor educación posible y que los adultos se trataran con respeto mutuo sin importar su posición económica. Una tarde de primavera, mientras Ricardo observaba a estos niños jugar en los campos que una vez habían sido testigos de tanta desigualdad, María Elena se acercó con una sonrisa especial. «Tengo algo que mostrarle», le dijo, entregándole una carta escrita en papel fino. «¿Qué es esto?» «Una invitación. El presidente de la República quiere conocer la historia de San Rafael. Está considerando implementar algunas de nuestras políticas a nivel nacional». Ricardo leyó la carta con asombro. La idea de que su transformación personal pudiera tener impacto en políticas públicas que beneficiarían a millones de personas era algo que nunca había imaginado. «María Elena», dijo, «¿alguna vez imaginaste que las enseñanzas de tu abuela podrían llegar tan lejos? Mi abuela solía decir que cuando sembramos semillas de verdad en suelo fértil, nunca podemos predecir qué tan grande crecerá el árbol o cuántos frutos dará», respondió ella, «pero siempre podemos confiar en que dará exactamente los frutos que el mundo necesita». Queridos amigos que han acompañado esta increíble historia hasta el final, han sido testigos de algo que va mucho más allá de la simple transformación de un hombre poderoso. Han presenciado la demostración de una verdad universal, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar no solo su propia vida, sino de convertirse en una fuerza de transformación positiva en el mundo. María Elena nos enseña que no necesitamos tener poder económico o político para hacer una diferencia profunda. A veces, los cambios más importantes comienzan con actos simples de amor, compasión y valentía. Don Ricardo nos demuestra que nunca es demasiado tarde para despertar nuestra humanidad, sin importar cuánto tiempo hayamos pasado dormidos en patrones de dureza y egoísmo. Y la transformación de la Hacienda San Rafael nos muestra que cuando vivimos alineados con principios de justicia y amor genuino, creamos ondas de cambio positivo que se extienden mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido, aunque sea por un momento, que tú también podrías ser un agente de transformación en tu propia comunidad, entonces esta historia ha cumplido su propósito más importante. Pero ahora necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal Historias Espectaculares si aún no lo has hecho, porque tenemos muchas más historias que cambiarán tu perspectiva sobre lo que es posible cuando los seres humanos decidimos elegir el amor por encima del miedo. Dale like a este video para que YouTube sepa que estas historias de transformación real necesitan ser compartidas con más personas.
Comparte esta historia con al menos 3 personas que sepas que necesitan escuchar este mensaje. Tal vez uno de ellos está esperando exactamente esta inspiración para comenzar su propio viaje de transformación. Y por favor, comenta y dime, ¿cuál fue el momento de la historia que más te impactó y por qué? ¿Has tenido alguna experiencia en tu propia vida donde una persona aparentemente ordinaria se convirtió en tu maestro o tu inspiración para cambiar? Porque recuerda, querido amigo, cada comentario que dejas, cada like que das, cada vez que compartes una de estas historias, estás contribuyendo a crear esas ondas de transformación positiva de las que hablaba María Elena. Tu participación no es solo apoyo para este canal, es tu forma de ser parte de un movimiento que está recordándole al mundo que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino el resultado natural de seres humanos que deciden vivir desde el amor en lugar del miedo. ¿Estás listo para ser parte de esta revolución de corazones despiertos? Entonces actúa ahora. Suscríbete, da like, comparte y comenta, porque las historias más hermosas están esperando ser escritas. Y tal vez la próxima sea la tuya. El café que despierta el alma existe dentro de cada uno de nosotros. Solo necesitamos tener el valor de prepararlo y la sabiduría de compartirlo. Doña Dolores Vázquez, según los recuerdos de su nieta María Elena. Fin.